Los escáneres que tienen aquí no se pueden creer. Hoy vamos a hacer el vuelo internacional más corto de Europa, que es entre Helsinki y Tallinn. Esta no es la entrada principal del aeropuerto de Helsinki, de hecho es la salida, pero estoy entrando a la terminal por aquí porque anoche dormí aquí en el aeropuerto. En cualquier caso, llegar al centro de la ciudad también es muy sencillo y muy rápido. Desde ahí llega el tren que viene de la ciudad, que es bárbaro, dura 25 minutos el trayecto y sale cada 7 u 8 minutos. Y una vez que entramos en el aeropuerto, ya ahí son las escaleras, no me mires mal, que te llevan a la primera planta donde están los mostradores del check-in. Se puede ir por escaleras o por ascensor, ¿no? Yo voy a ir por ascensor porque me levanté muy pronto. Y aquí se hace todo el check-in para las salidas. Bueno, están todas las aerolíneas que operan aquí. La que tiene el espacio más grande, por supuesto, es Finnair, ahí enfrente, donde vamos a hacer el check-in nosotros. Pero bueno, está SAS, está incluso Ryanair, Norwegian, Lufthansa. Muy buenos días, señores y señores. Estamos hoy en el aeropuerto de Helsinki, desde donde vamos a volar hoy a Tallinn, en el vuelo internacional más corto de Europa. Eso es lo que tiene de curioso este vuelo. Les voy a mostrar un poquito este aeropuerto precioso que hay aquí. No puedo hablar bien porque anoche no dormí. Y nos vamos a Tallinn en un vuelo muy cortito, pero muy divertido, en un avión bastante particular. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. El aeropuerto de Helsinki también es un gran hub entre Europa y Asia. De hecho, el 88% de los pasajeros que transitan este aeropuerto lo hacen a destinos internacionales y solo el 12% a destinos domésticos. Tienen muchísimas de estas máquinas de auto check-in, ¿sí? Que es lo que yo acabo de hacer porque no tengo maleta. Podría haber hecho online, pero quería mostrarles un poco toda esta parte, ¿sí? Del check-in de Finnair. Hay un montón de máquinas, montón. O sea que nunca deberían tener problema de exceso de público. Y nos vamos entonces ahora a pasar el control de seguridad y al área de embarque. No podemos entrar al lounge de Finnair porque este vuelo tiene solo clase económica. No tiene business y yo no tengo estatus en OneWorld, así que no podemos acceder al lounge, pero hay otros lounges que podemos visitar. Los escáneres que tienen aquí no se pueden creer, no los vi en mi vida. Qué locura. Miren lo que es eso. Es hermosísimo este aeropuerto, es pequeño pero muy agradable, con una intención de una cantidad de luz natural bestial. Lo que pasa es que Finlandia en invierno es esto, entonces hay mucha luz, ¿ven? Artificial para compensar porque no hay suficiente luz aquí. Pero miren el diseño que tiene la terminal, es realmente espectacular, bellísimo. Este es un restaurante, un bar a la carta, que tiene aquí debajo para pedir y arriba para consumir. Aquí hay otro bar que se llama Bubbies and Bites. Ahí arriba tienen el Espresso House, que es una cadena internacional bastante mala. Tienen el tupé de ponerse café de especialidad, pero no creo que sea café de especialidad, y si lo es, lo hacen muy mal. No creo que sea un café de 85 puntos. Otras cadenas de fast food que tienen ahí arriba, una tienda de Tumi y Samsung, una tienda de maletas, pero que representa Tumi, tiene varias Tumi, ahí las pueden ver. Luego hay una tienda de cerámica, de decoración de esto es una cosa increíble, una tienda de decoración. Está bien que la decoración nórdica, lo que ustedes quieran, pero ¿quién se va a llevar una copa de champán? No sé, los empresarios sabrán dónde ponen su dinero. ¿Vieron que dicen que para hablar catalán hay que quitarle la última consonante a la palabra? Bueno, para hablar Finnish hay que agregarle una i al final. Literalmente es todo así. Amo que kiosco se diga kioski. Bello este aeropuerto. Realmente muy lindo. De todo para esperar por los vuelos fuera del lounge. Miren la cantidad de cafés, restaurantes. Impecable. Aquí arriba es el Finnair Lounge, el espacio Schengen obviamente, que es donde estamos, la terminal de espacio Schengen, a donde no vamos a poder entrar porque ni volamos en business class, que este vuelo no lo ofrece además, ni tengo estatus en OneWorld. Aunque no lo puedan creer, no tengo estatus ni siquiera en Iberia.
Miren, ahí hay un 737 MAX de Islander que vamos a volar en febrero. En febrero va a haber reseña de Islander. Voy a volar desde Europa a Seattle en uno de estos y en un 321 si no me equivoco. Y hoy vamos a hacer el vuelo internacional más corto de Europa, que es entre Helsinki y Tallinn. Hay algún vuelo más corto, no internacional, entre islas británicas, pero digamos que a nivel internacional este es el más corto en absoluto. Dentro de Europa son 25 minutos de vuelo. Es algo así como si fuera un Buenos Aires-Montevideo para quienes viven en Argentina, para tener una referencia, más o menos. Así que vamos a montar. Tengo ganas. Es un ATR-72 divino. Me he venido a la otra punta del aeropuerto a embarcar y aquí sigue habiendo una cantidad de tiendas y de bares y cafés impresionante. Esto que es interesante, un dispensador de tarjetas Revolut. Revolut, no sé si se los dije por aquí, pero sí lo comenté en mi blog, es lo más de lo más de lo más. Tengo un post que se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan ver. Ahí es donde desmenuzo un poco las ventajas que tiene Revolut para el viajero, y además tienen un link en donde si abren una cuenta les dan 10 euros de recompensa por abrirla. Se los dejo aquí en un QR también para que puedan acceder. Otro dispensador de tarjetas de Revolut. Increíble. Este es el futuro, gente. No duerman. Bueno, vamos a nuestra puerta, que es la 9. Ya falta poco. Me caminé todo el aeropuerto. Una cosa muy impresionante aquí en los países nórdicos es que todo el mundo es extremadamente alto. Yo tengo 1,80 m, 1,79 m en realidad, y me siento bajo. Todos los hombres sobre todo tienen 1,90 m, 1,95 m. Esto tiene una explicación, se los voy a explicar porque también, además de vuelos y tonterías, este canal también educa. Aquí los hombres son más altos por un tema genético, porque hace muchos años tenían que llegar a la punta de los árboles a recoger los regalos que después Papá Noel distribuía por todo el mundo. Entonces, para poder alcanzar la punta de esos árboles, la copa de los árboles, que es donde estaban depositados, automáticamente la genética los hizo estirarse 10-15 centímetros, que a mucha gente le vendría muy bien también. Hola chiquitito, miren, ahí está el ATR que nos va a llevar a Tallinn hoy por la tarde. Precioso, ¿eh? Ya está embarcando, de hecho, miren. Bien, vamos a embarcar. Es bastante doméstico todo esto. Directamente abrimos la puerta y vamos. Ay. So at the very beginning, isn't it? Yes, but it's actually blocked because we have so little amount of passengers. I can get you a new seat. Just a moment. Number 6 is Okay. the most forward you can go. Perfect. Yeah, On my the colleague window. can help you. Okay, Yeah. thank you very much. Hi. Room number 6. Perfect. You can also Yeah, take this- the 7 okay. if you want. Okay, sounds good. Thank you. Yeah, we have only 19 passengers. Hei, ja lämpimästi tervetuloa Finnairille. Jotta pääsemme pian matkaan, sijoitathan pienet laukut edessäsi olevan istuimen alle ja suuremmat käsimatkatavarat hyllyihin tai edessä olevan istuimen. Bueno, yo tenía la primera fila, que era esta, pero como el vuelo tiene muy pocos pasajeros, para equilibrar el peso me tengo que cambiar de fila, solo a partir de las 6. Lo curioso es de este avión que se embarca por detrás, con lo cual la primera fila es la última, porque ahí está el equipaje, pero tiene muchísima mejor distancia para las piernas que el resto de filas. Fila 1.
Afternoon on behalf of the cabin crew. I'm Anna Belanti Benedict Wilhelmina, our home crew. We are happy to welcome you aboard to this Finnair flight to Tallinn. Help us depart as soon as possible. Please place small bags under the seat in front of you. El ATR-72, modelo 500 en este caso de Finnair, es un turbohélice destinado a viajes regionales y trayectos de corta duración. De hecho, el número 72 del nombre deriva de la configuración de asientos estándar de este avión, que eran 72, aunque Finnair los opera entre 68 y 70 dependiendo del avión. Haciendo el pushback, ahí hay un Iberia, miren ahí detrás un Iberia llegando de Madrid, un vuelo muy corto hasta Tallinn. Vamos rumbo a la pista. Finnair tiene 12 unidades de este modelo que viaja a unos 460 km por hora y tiene una altitud máxima de crucero de 7.600 metros. Bueno, ya estamos llegando, o sea, 20 minutos de normal. Pagué 6.500 aviones. Bien, señores, llegados a Tallinn, no pude ir al lavabo ni siquiera para mostrárselos porque nunca se apagó la señal del cinturón de seguridad, porque claro, es un vuelo tan corto que, o sea, básicamente decola y aterriza, no hay mucho más. Así que nada, ya estamos aquí en Tallinn y ahora me siento en algún café y les cuento qué tal el vuelo. También es hermoso el aeropuerto de Tallinn, otro perfil, mucho más espartano, pero aún así muy lindo. Aquí, a diferencia de Finlandia, el estonio es más como el catalán. Hay que quitar la última consonante, kiosk.
A diferencia del Finnish, que es agregándole una I, kioski. Buenas tardes, ya en el aeropuerto de Tallinn. Me estoy tomando un expreso antes de irme a mi hotel. ¿Qué decirles? Demasiado corto el vuelo para sacar cualquier valoración. 20 minutos desde el decolaje hasta el aterrizaje. 20. Yo creí que era un Buenos Aires-Montevideo y ni siquiera es eso. Es realmente un suspiro. La señal del cinturón de seguridad no se apagó nunca en todo el vuelo. Intenté ir al lavabo para mostrárselos, pero las TCP me sacaron a patadas en el orto, así que no pude acceder al lavabo. El resto del vuelo, al margen de lo bellísimo que es volar con turbohélice, no puedo hacer ninguna valoración de la tripulación porque no las vi. O sea, básicamente hicieron la demostración de seguridad, se sentaron atrás, 20 minutos con la señal de cinturones encendida, bajamos del avión, no hubo servicio, no hubo nada. Pero bueno, creo que es una manera fantástica de moverse entre ambas ciudades. La otra es un ferry que tarda. Alguna vez lo tomé hace muchos años, no me acuerdo cuántas horas son. Tampoco es tanto, pero esto es 20 minutos. O sea, te llama un amigo, te dice vamos a tomar un café en 1 hora, te montas al avión y estás en Tallinn. El aeropuerto de Helsinki, precioso, precioso, ha sido reformado. La última vez que yo había estado no era así, ahora es un aeropuerto espectacular. Y nada, la experiencia fue realmente positiva. Lo que quería era subirme a este vuelo, que es el vuelo internacional más corto de Europa, y tener esa experiencia y transmitírsela a todos ustedes, así que estoy muy contento. Sin más, los invito a suscribirse al canal, a darle un me gusta si les gustó este video y a dejarme aquí debajo cualquier consulta que tengan en relación a este vuelo, a Finnair, a Helsinki o lo que sea. Me lo dejan aquí debajo y yo se los respondo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Last call for passengers on flight